Queridos amigos, qué alegría estar en esta cita que tenemos mensual, que es nuestro calendario astrológico, en donde nos reunimos para analizar, para interpretar, para entender esos tránsitos importantes de cada mes zodiacal. Y esta vez nos convoca la entrada del Sol en el signo de Libra. Sabemos que cuando el Sol entra en el signo de Libra, que es un signo cardinal, pues estamos dando también inicio a un trimestre que va a tener una energía particular porque comienza justamente un nuevo ciclo dentro del año con el equinoccio. En este caso particular, pues vamos a analizar los tránsitos de este momento y también la carta del equinoccio como guía de estos 3 meses de este trimestre hasta el próximo solsticio. Sigrid, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Augusto, qué chévere que nos encontremos aquí nuevamente. Este calendario nos ayuda a entender los patrones y es una guía definitivamente para lo que se acerca. Y lo que más me llama la atención es que, pues bueno, es el mes siguiente a esta temporada de eclipses, lo que no significa que se haya terminado la temporada de eclipses. Por un lado, porque hasta que no se dé la próxima luna llena dentro de 15 días y ahí sí en la próxima luna nueva en un mes empieza nuevamente el proceso ya libres de eclipses. Pero además porque en este mes en particular el regente de Libra, Venus, pues va a estar activando el signo de Virgo, en donde tenemos instalado y recorriendo el nodo sur. Entonces, estos temas que nos han estado moviendo tanto en esta temporada de eclipses, pues van a seguir como con una resonancia bastante fuerte. Además, ahorita lo vamos a ver dentro del mapa, es interesantísimo las figuras que se nos presentan. Una cometa que viene activándose durante los últimos tiempos bastante intensamente, primero con Marte, luego con Mercurio, luego el Sol, la Luna, y Venus este mes va a hacer también la jugada, por lo tanto van a turnarse la pita de la posición del niño que sujeta esa cometa precisamente. Sí, totalmente. Yo quisiera hablar de los patrones generales que vemos, además de este mes de Libra, como tú dices, esa activación de la cometa que está muy, muy fuerte, la tensión de Marte-Plutón, que la vamos a ver. El mes inicia con una tensión, con una cuadratura entre Venus y Urano. Entonces, es decir, lo transpersonal está en un diálogo constante con los planetas personales y esto pues hace que, de acuerdo con José Millán, me parece muy interesante recalcar esta idea, pues es difícil hablar de psicología, de astrología totalmente psicológica, sino que tenemos que tener en la mira lo que está pasando, obviamente en el mundo, los desafíos, los retos, lo que está sucediendo, porque estamos siendo muy permeados por lo colectivo y por cambios y movimientos y transiciones pues que este año, el otro año y el 2027 y 28 pues son muy, muy importantes y que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces eso es importante. Vamos a ver también que Mercurio va a entrar en Escorpio, que Mercurio se va a unir hacia el final del mes de Libra también con Marte. Y, en fin, tenemos como varias activaciones que nos llamaron la atención. Pero si quieres, para iniciar, vamos a compartir pantalla Dale. eh, para presentar el tema de la mejor manera, como siempre lo hacemos. Entonces, vamos aquí a compartir pantalla. En este caso, pues tenemos acá la carta como tal del equinoccio. El equinoccio va a ser el 22 de septiembre a las 13 horas con 19 minutos y 44 segundos en Bogotá, hora de Bogotá. Este equinoccio, pues como sabemos, es el sol en el grado cero de Libra. Recordemos que el día anterior tenemos pues este eclipse parcial, luna nueva. Vayan y vean también el video que hicimos de de esta segunda luna nueva que tenemos en el año en Virgo, muy interesante. Pero bueno, acá retomando, pues vemos la figura muy, muy clara de este cometa que tú mencionabas, activada por el Sol, siendo recientemente activada también por Mercurio, que ya está separándose de este punto importante, donde está este Sol en el grado cero y donde activa obviamente a Plutón, a Urano, que están en este momento retrógrados ambos, a Saturno y a Neptuno, que están retrógrados. Es decir, es una activación con lo transpersonal y con Saturno, que todos están retrogradando en procesos de revisión complejos, profundos, ¿no? Interesantes.
Por acá vemos a Marte entrando en el 0 grado también, como en una sincronía, es decir, como que se ponen de acuerdo él y el Sol, como que dicen, bueno, usted da un pasito para allá, yo doy un pasito para allá y vamos juntos. Marte tiene mucha fuerza cuando entra en Escorpio y activando esta cuadratura. Y acá yo mencionaba también, aunque ya está un poco, se está separando, está separativa, pero también está fuerte de todas maneras la cuadratura Venus con Urano. Una figura que si pusiéramos un espejo acá como en el eje del horizonte, nos estaría reflejando un poco como espejo lo que está pasando del otro lado y eso me parece supremamente llamativo. Supremamente llamativo porque nos habla precisamente de esas sincronías que no son casualidades, que nos muestra el cielo y que finalmente son un reflejo de aquello que está sucediendo en la Tierra. Lo que pasa es que en el cielo podemos entender un poco los ciclos y las referencias y cómo una cosa tiene que ver con la otra. Me encanta ver esto, me siento creo que en una lunación anterior lo mencionamos, que es como si estuviéramos tejiendo lo que se hacía en el colegio, ¿no? Con los hilos en donde íbamos haciendo distintas figuras. Y esto es lo que está sucediendo. Es como entender un poco también el espejo, lo que está adentro se ve afuera, lo que está arriba se ve abajo. Lo que de pronto Mm. podamos ver en Oriente seguramente está sucediendo a la inversa en Occidente. Y lo que en un extremo del pensamiento y de las ideologías actúan unos, lo están haciendo en el otro lado exactamente igual los otros. Y todo el mundo creyendo que lo hace súper diferente, pero en el fondo están todos, todo el mundo está permeado y entrelazado. Porque si nos damos cuenta, aquí en realidad nos damos cuenta como todos los planetas están en realidad bastante en sincronía. Fíjate que a pesar de que Júpiter aquí no tiene una activación concreta o no está pintada, sí tiene una relevancia con los nodos. Y lo mismo está haciendo al otro lado Lilith, que es muy divertido, ¿no? O sea, es que ni siquiera ellos que están sueltos podríamos decir que están verdaderamente actuando en independencia. Esto es un tejido, es un sistema. Y eso es interesante entenderlo dentro de la vida colectiva, como nos está mostrando la carta que tiene tanta predominancia colectiva, pero también dentro de la vida personal. Y aquí a pesar de que nosotros podamos estar haciendo ahorita unas soluciones a lo colectivo, quiero que todos los que nos están viendo pues echen una miradita interna y se den cuenta qué componentes de aquello que vemos en lo colectivo también nos pertenecen. Entonces, es bien interesante ver que la punta de esa cometa, es decir, hacia donde nos dirigimos, sigue siendo Neptuno. A pesar de que Saturno está en Piscis ya, pues esta es la punta que va a volver a activarse en febrero del próximo año, que finalmente es como un poquito el puntero. Y ello nos habla también de una energía sumamente personal. Entonces aquí podemos entender que aunque las masas Neptuno estén representadas en estas agresiones, en esta violencia, en estas actuaciones como bélicas, que podrían representar ese Neptuno en Aries, pues en el fondo también tiene un componente muy personal porque son las mareas internas emocionales que puede estar viviendo cada uno de nosotros, en donde se crispan los ánimos y se llegan a agresiones bastante fuertes, creyendo que es el mundo entero. Es decir, este señalamiento de que es afuera quisiera llevarlo hacia el interior y que haya una toma de conciencia de que eso sucede también en el interior de muchos de nosotros. Totalmente. Y a propósito de lo que estás hablando, yo me atrevería a abordar aspecto de Marte cuadratura Plutón, que digamos para el momento del equinoccio está allí, pero que está activo hasta el 1 de octubre pues por orbe, que me parece bastante tiempo de esta cuadratura supremamente intensa que, digamos, nos puede llevar a observar muchos de los móviles que nos mueven, digamos, valga la redundancia, en nuestras acciones a nivel inconsciente, donde algo que se ha reprimido, un deseo, una necesidad, quiere salir y quiere, digamos, como
como hacer una erupción, ¿no? Esos son los aspectos Marte-Plutón, pero que nos invita también en lo psicológico y en lo personal, pues a hacer procesos terapéuticos, catárticos, poder dejar salir, no sé, esta rabia, este dolor, esto que se ha acumulado, esto que está ahí guardado, pues que tenga una salida, digamos, como contenida en cierta medida y no que sea la destrucción o la autodestrucción, porque eso también puede significar este aspecto. En lo colectivo, pues ni se diga, ¿no? Estamos hablando de de acciones impulsadas por pasiones, por odios, por temas que pueden significar también este escorpio profundos hacia colectivos, hacia grupos, hacia otros, ¿no? De todas maneras, el sol está en Libra y estamos hablando también de cómo nos relacionamos con los otros, pero pues tenemos un Marte en cuadratura con Plutón. Entonces, pues esto está movido, la verdad que me parece un aspecto muy intenso. Sí, son emociones que, como bien dices tú, están reprimidas allá en el fondo. Podemos ver esta cuadratura desde ese Marte que se siente oprimido o que actúa en contra del poder de los colectivos o que usa el poder de los colectivos para generar movimientos bélicos, movimientos de agresiones y de violencia bastante intensos, en donde se nutre de unas emociones que vienen allí cocinándose como un volcán que no ha permitido salir, ¿no? Y fíjate que en estos momentos en donde el sol voltea y dice, no, venga, charlemos, no, venga, ahí es momento de la diplomacia y demás, nos vemos confrontados frente a esta realidad que en realidad es lo que nos representa, ¿no? Estos frenos, este freno interno, esas restricciones que nos impone Saturno, esa autoridad que hoy por hoy ya no se reconoce como tal, que empieza a ser derrumbada, que en realidad empieza a ser erosionada por ese Neptuno, pero al mismo tiempo ese Neptuno pensando que la guerra es la solución para que esta imagen, este sueño nuestro se convierta en realidad. Entonces, sí, hay una serie de situaciones que crean tensiones, ya sea con eventos externos, con personas externas, con colectivos y demás, pero en lo personal podemos vivirlo también como tensiones internas que nos corroen internamente y que pues pueden salir a lo feroz, como diríamos, ¿no? A lo feroz y dar puño, pellizco, mordisco y patada en momentos inadecuados. Sí, total. Acá me llamaría la atención poner obviamente el foco en Venus. Como tú dices, Venus está entrando recién en Virgo, está en una cuadratura justamente con un Urano retro en Géminis, va a pasar por estos puntos, va a activar los puntos importantes del eclipse que se dio en el grado 15 justamente lunar, haciendo pues oposición allí, va a activar este último punto del grado 29 del eclipse que tenemos de luna nueva en Virgo. Activó ya la primer luna nueva que tuvimos también, aunque esa no fue un eclipse, pero pues de todas maneras viene como haciendo estas activaciones y además de esas activaciones, a mí me llama la atención cómo entrado el mes de Libra, esto es puntualmente el 13 de octubre, Venus va a entrar en Libra y va a cerrar este circuito del que estábamos hablando que venía Marte abriendo cuando pasó por el grado cero de Libra, que luego abrió Mercurio, que ahora hizo el Sol, y el 13 de octubre me llama la atención, si quieres me voy a desplazar solamente para que nosotros podamos ver, aquí nos movemos en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, pero cómo Venus llega a ese lugar. Llega a ese lugar, no sin antes hacer un sextil con Júpiter, que me parece bonito. Ese sextil va a ser el 8 de octubre, es decir, es unos días antes. Voy a ponerlo solamente para que podamos ver el sextil. Aquí está. Porque Venus, Júpiter se habían juntado en Cáncer y acá viene un sextil, puede ser realmente bonito en las relaciones, muy armónico, o sea, es una colaboración bonita, pero pues ya vemos como el 13, ¿no? ¿Tú qué opinas de este y qué nos puedes decir de este movimiento Pues de Venus como protagonista? yo siento que es como que pasó un vendaval que desorganizó absolutamente todo,
que nos dejó sin bombillos, se dañó la electricidad, se fue la luz, se fue internet, se fue absolutamente todo, todo lo que pudiera representar Mercurio también. Allí y el Sol y la Luna en cada uno de ellos, acordémonos que el movimiento que está haciendo lo está haciendo en la zona del nodo sur. Y esto es sumamente importante porque es que no es cualquier cosa, está haciendo como una limpieza, ¿no? Es como cuando uno contrata a una persona externa de la casa y voltea y le dice, hágame limpieza y cuando uno vuelve ha cambiado todo de sitio, me guardó las cosas que no era, me botó lo que no esperaba que me botara y demás. Y allí Venus, que en realidad ella no es que le vaya tan chévere en Virgo, porque ahí está en caída, ella se exalta en Piscis, ella le gusta más el trabajo mucho más sensible pisciano. Y aquí es como, o sea, yo necesito, yo deseo hacer orden y limpieza, pero lo va a hacer de una manera también sumamente eficiente, pero es muy posible que allí se esté dando cuenta de que ya las maneras antiguas virginianas pues dejen de tener esta antigua manera de hacerlo, digámoslo así, ¿no? No solamente nos vamos a lo funcional, se da cuenta que hay que integrar, de pronto pone música y dice, listo, lo que sucedió aquí, vamos a ver cómo lo reorganizamos, cómo me encuentro nuevamente con los objetos, cómo les encuentro un nuevo sentido a aquello que dejó este vendaval. Entonces es como una toma de conciencia interesante de lo que me puede gustar, de lo que no, de lo que quisiera dejar, de lo que deseo en realidad mantener de ese signo Virgo, del área en donde esté transitando en la carta de cada uno de nosotros y que en realidad podría dejar ir. Y eso me parece que es como, sí, como la heladita que llega después y Mm. voltea y dice, ah, brutas, pero pues tomémoslo bien. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Verdaderamente. Eso me parece que puede llegar a ser el mensaje que nos trae Venus en estos momentos. Claro, y mira como el 11 antes decíamos el 13 como momento, 13 de octubre como momento en el que llega a Libra y llega pues a un signo que ella, pues que rige, ¿no? Pero el 11 días antes está en la oposición con Saturno. Y acá hay una historia que se está contando porque no sé si lo recuerdan quienes están viéndonos, pero Venus hizo una retrogradación en Aries, se devolvió a Piscis y en el momento en el que dejó de retrogradar se encontró con Saturno. Eso fue en estos también grados, ¿no? Últimos de Piscis, no recuerdo específicamente en cuál. La verdad creo que fue en los grados más medianos de Piscis, pero sí lo Ah, que ok. nos habla es precisamente el despliegue de una conjunción. Es decir, ellos llegan a un acuerdo, Ujú. temas muy serios en donde establece como un cierto marco de realidad Saturno que siempre nos está llevando como a la realidad de manera un poco forzosa, pero Venus allí estaba como muy a gusto en Piscis y voltea y dice, listo, listo, las cosas tienen que tener unas ciertas metas, tenemos que tener orden, vamos a ponernos acuerdos, vamos a tener cosas muy concretas en donde nos vamos a desplegar. Y aquí hay como una oposición en donde hay una revelación. Entonces, ¿qué hemos hecho? En esos temas, en esta área de la carta, en este eje que representa una integración, porque recordemos que los ejes de signos, no solamente porque estén el eje nodal allí, sino que representan un dúo que trabaja mancomunadamente. Entonces, creo que es un momento importante de darnos cuenta que hemos hecho desde la temporada de eclipses, porque eso fue en marzo. Desde la temporada de eclipses pasada hasta esta, y en donde verdaderamente hemos logrado ir avanzando en temas relacionales, de valor, de cómo nos relacionamos y obviamente el significado que tenga en las casas que recorra en nuestras cartas. Sí, como tú lo dices, pues de todas maneras esta oposición Venus-Saturno nos habla de poder ver de una manera, las oposiciones trabajan mucho lo que son las polarizaciones o la polaridad y la polaridad representa también las relaciones, ¿no? El yo y el otro en ese encuentro.
Estamos hablando de el Sol en Libra, que nos habla de cómo estamos gestando acuerdos, en equilibrios, en reciprocidad, en igualdad, en justicia, ¿no? Y me parece muy interesante que Venus como regente en esta oposición con Saturno venga y muestre también de pronto una realidad muy objetiva, muy externa, muy tangible. ¿M? Ya con ella en Virgo y no en Piscis, como tú dices, Venus en Piscis es un poco más soñadora, más imaginativa, más fantasiosa. En cambio, en Virgo, pues tiene un poco los pies en la tierra y viene a ver esto, ¿no? De pronto es un momento también en el que en astrología mundial pues vamos a ver de una manera seguramente cruda también temas de desigualdades, de temas de injusticias, de exclusión, de esos otros piscianos que normalmente están en segundos planos, que no están siendo vistos como... cómo están, no sé, o sea, qué está pasando con ellos, ¿no? ¿Qué está pasando con ese tipo de relaciones? En fin, podemos verlo. Y en lo personal, pues obviamente mirar nuestras relaciones para ver los acuerdos, lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Evaluar pragmáticamente qué se ha hecho, qué hay, en dónde estamos. O sea, es un momento para mí de una evaluación muy concienzuda de los acuerdos y de lo que se hace en las relaciones. Pues muy Entonces, virginiano porque esto de evaluación es profundamente virginiano, ¿no? Y es divertido y también creo que puede llegar a tener temas como de las mujeres, ¿no? De cómo se plantea la participación de las mujeres dentro de las relaciones, dentro de la diplomacia, dentro de los acuerdos, cómo es la posición, cómo hemos avanzado en los derechos, cómo estamos gestionando todos los temas acerca de las mujeres, de lo femenino, de poner en orden y de encontrar un equilibrio en esos temas. Una oposición definitivamente es una revelación. Puede llevarnos la parálisis, podemos acabar señalando al otro porque en nuestra conciencia situarnos en uno de los lados, es decir, yo puedo estar sintiéndome representada por esa Venus, que me siento que tengo una restricción que viene desde lo externo, o puede llegar a representar una tensión interna en donde me doy cuenta qué he hecho y qué no he hecho para que verdaderamente se gestione esto dentro de mí. Creo que es bien importante. Las polarizaciones muchas veces nos llevan a señalar al otro, ¿no? Y es importante como entender que se comporta como un espejo o como un cuenco de resonancia, ¿no? Yo me expreso y en el otro encuentro o no un cuenco de resonancia. Y el otro me devuelve y yo cuando me doy cuenta la imagen que me devuelve, pues de pronto a veces no me gusta lo que estoy viendo. Pero pues es el momento de recapacitar, de tomar en nota y de tomar acciones verdaderamente para ir y resolver aquello que necesita ser resuelto. Definitivamente, esta es la segunda parte que vamos a vivir de esa Venus recorriendo la otra parte del zodíaco hasta que vuelva a encontrarse ya el próximo año con Saturno y Neptuno que estarán en esa conjunción perfecta ya en Aries. total. Eh, Acá también vemos cómo desde el 6 de octubre, pues Mercurio ha venido entrando en Escorpio, ¿no? Cambia, digamos, la acción enfocada de Marte en Escorpio, Mercurio, el pensamiento en Escorpio, pero Mercurio pues va a activar esta cuadratura con Plutón, ¿no? Que digamos que es una... me parece que también ahí se está desplegando otra historia, porque recuerda que Mercurio retrogradó en en Leo. Ya le había hecho, obviamente, cuando entró en Leo, una oposición a Plutón. Por ahí salieron un montón de cosas. No sé si recuerdas en eso, en ese momento, se salió un montón de temas que incluso vinculaban a Trump como amigo con este tipo que tenía que ver, creo que la lista de Epson o bueno, algo así, que Sí. tenía que ver con temas de pedofilia, o sea, con un montón de información y cosas que salieron. El retrogradó, casi que llegó a la oposición con Plutón por 1 o 2 grados, arrancó directo, pero ahorita mira que acá hay otra historia y esta cuadratura también está presente, va a estar activa bastante tiempo, va a estar activa hasta el 10 de octubre, bueno, 4 o 5 días más. Pero importante también darnos cuenta y que hacia el cierre del mes, pues Mercurio se va a juntar con Marte en Escorpio.
que me Sí. parece interesante. Es un Mercurio que busca escudriñar, que busca mirar más allá, que busca comprender, analizar lo que no se ve, lo que está guardado, lo que está oculto, que seguramente también quiere revelar, quiere mostrar, quiere hablar de lo que no se habla. Eh, y con esta cuadratura con Plutón, pues ni se diga, ¿no? Como que dice, espérese porque yo aquí tengo una voz y de pronto esa voz está resonando con otros, o de pronto en temas de poder también me están queriendo silenciar, ¿no? Y no me va a dejar, no sé. Pues seguramente va a haber una necesidad de que haya una respuesta. Fíjate que como bien contabas, desde la oposición puede ser que cosas que se revelan, que se muestran, pero que después va quedando como un poco en silencio. Cuando entra nuevamente en una cuadratura, hay como una obligación a moverse, ¿no? O sea, hay como una energía en donde hay que tomar una postura frente a aquello que se reveló, hay que defenderse o de pronto hay unos documentos que confirman precisamente aquello que se dio, entonces hay un movimiento de una de las partes y va a haber un rifirrafe interesante, ¿no? En estos momentos, más que sencillamente que salgan las cosas a la luz, va a haber como un rifirrafe, un conflicto que necesita ser solucionado. Sí, total. Y aquí pues justamente, solo por mencionarlo, está la luna llena que vamos a tener en este mes, que es la luna llena en Aries. Mira lo interesante de que esta luna se dé pues con este circuito Mercurio muy activo, Mercurio también en un quincuncio con Urano, bueno, todo lo que veníamos hablando, y que el regente Marte esté justamente en Escorpio, ¿no? Sí, haciendo un semisextil, haciendo allí la activación, como si tuviera una presencia, pero una presencia que no es tan evidente frente a esta lunación, ¿no? Porque pues por un lado tiene un semisextil, el Sol y Marte, y por otro lado tiene un quincuncio con la Luna, ¿no? Entonces es como un observador allí que se pone de manifiesto y que como dice, pues yo los estoy viendo, los estoy viendo. Sí. Sí, como que hay algo aquí que va a suceder que es bien interesante, ¿no? Y como bien dices tú, y mira la figura tan divertida que se abre, ¿no? El pequeño gran trígono tiene un punto de salida precisamente a través de Mercurio, haciendo un triángulo de aprendizaje, como se llama este triángulo, en donde hay tensiones, pero por otro lado hay oportunidades que se están dando muy bien y unos procesos de aprendizaje que podrían llegar a ser integrados, que es precisamente esta línea verde desde Urano, pues aquí es gris, una línea desde Urano a Mercurio. Además, entendiendo que Urano es la octava superior de Mercurio, ¿no? Entonces es como temas de información, noticias, papeles, cosas que puedan estar surgiendo, que estén corroborando o que estén presionando una situación a personas que puedan estar en el poder y que aquí se da como la oportunidad. Es como muy divertido estos tres transpersonales, todos como trabajando amangualados, como dirían, ¿no? Ellos como por detrás de bambalinas se van hablando con los distintos personajes a nivel personal y van bajando como esta información, haciendo como una canalización casi que a la conciencia individual de las personas a través de los planetas personales, pero por el otro lado es como diciendo, no, no crea que es que aquí nosotros no estamos, nosotros sabemos de lo que está hablando. Esta vez le tocó hablar con tal profesor, pero es que nosotros estamos todos de acuerdo, o sea, este regaño no es de él, esto viene de todos juntos, o sea, aquí hay un movimiento que estamos imponiendo y que nadie se va a escapar, así se comunique más con uno que con el otro. Esto es algo integral, esto no es que sucedan cosas aisladas y que no, es una avalancha completa que involucra transformación, cortes, dilución de todos los sistemas. Vamos a un movimiento impresionantemente fuerte a nivel colectivo, ¿no? Total, total, lo que tú dices es cierto, nadie se salva y estamos ahí a merced de esos movimientos también. Yo me quiero mover ya hacia final porque viendo nuestro calendario, pues el 16, muy cerca de la conjunción Marte-Mercurio, que va a ser realmente el 21, pues tenemos esta cuadratura que nos llamó la atención entre el Sol en Libra y Júpiter
en Cáncer. ¿M? Un Júpiter que pues está exaltado, que en Cáncer nos habla de la conexión con nuestras raíces, el lugar, el habitarnos a nosotros mismos, el encontrarle un sentido, digamos, a nuestra historia familiar. Bueno, trae cosas como muy interesantes. Y un Sol en Libra, ¿no? Que nos habla de relaciones. ¿Cómo entiendes tú esa cuadratura? Pues yo pensaría que es como forzosamente una integración a la identidad que nos propone Júpiter. El voltea y le dice, yo no le estoy mostrando esto para fregarle la vida, sino para que entendamos de dónde nacemos y hacia dónde nos dirigimos. Que solamente las buenas relaciones que podamos estar propiciando dentro del signo de Libra nacen en realidad en una comprensión de dónde yo entendí todo, de cómo me relacionaba, cuál era con las cosas que se decían, lo que no se decía, cuál es mi historia, de dónde vengo, las creencias, todo ese tipo de cosas, ¿no? Las relaciones que yo vi desde la cuna, desde mi cultura, de cómo se trabajan esas relaciones. Júpiter de todas maneras es un protector y aquí lo que hace es como impulsar al Sol, pensaría yo, ¿no? Esta cuadratura no implica una tensión que dañe ni para nada al Sol, sino que por el contrario, es un empujón, pero pues, ¿no? Como cuando uno la mamá lo empuja a hacer cosas que uno no quiere, pero uno sabe que es para su bien. Sí, total, tal cual, así. Puede ser un momento interesante para mirar cómo de pronto en relaciones podemos estar repitiendo patrones que vienen de la familia, que vienen de temas de la historia familiar, del pasado, ¿no? Y poder de pronto, gracias a esta energía benevolente de Júpiter, romper o liberarnos de eso, porque ya sabes que por eso, digamos, Cáncer y Libra están en una cuadratura entre ellos mismos natural, por eso la casa 4 con la casa 7 porque muchas veces de eso, memoria, historia familiar y demás, pues vamos a proyectar justamente en la pareja, ¿no? Entonces es como un momento interesante con una visión y me gusta la idea que tú nos planteas de que propulsa, ¿no? El Júpiter a a esta visión distinta de las relaciones, ¿no? Y de pronto puede ser muy interesante para romper como patrones allí Claro. que podamos observar. Claro, ¿Mm? porque a pesar de que es Júpiter, está diciendo, venga, tuvo sentido aquello que vivió. Eso no significa que sea bueno ni malo, sino que gracias a lo que usted vivió, hoy en día usted está actuando de cierta manera y entonces hágalo acorde a lo que ha aprendido. Céntrese, ¿no? Muy en el sol, muy parece en ese punto central de ese sol. Céntrese y mire cómo es que quiere gestionar hoy en día esto que aprendió en casa y que puede resultarle benéfico el encontrarle sentido, Júpiter. Total, qué maravilla. Pues acá nos movemos hacia el final del mes porque el 21 vamos a tener, acá tengo que devolverme un par de horas, pero vamos a tener esta que va a ser la luna nueva en el grado 29. Bueno, tendré grado 28, mentiras, sobre el grado 28 si no estoy mal, de Libra, muy al final, ¿sí? Entonces una luna nueva que, pues mira nada más el circuito que se arma ahí entre todo, ¿no? Y con Venus ya como regente, como tal en Libra, la unión perfeccionada entre Marte, wow, Marte, Mercurio, Lilith. ¿M? Porque pues también vamos a entender que Marte va hacia Lilith y esto ya va a ser del próximo mes, o sea, imagínate lo que viene en el mes de Escorpio, cuando se junte Marte con Lilith. Está Qué interesante y además intenso. fíjate que se cierra el circuito de agua, entendiendo desde Saturno en Piscis, no es tan exacto porque Saturno está ya bastante más avanzado, pero bueno, uno le podemos dar unos grados de orbe que no está ni cinco mal. Pero sí, es un trígono en donde la energía fluye bastante de manera importante en donde aquello que está en lo oculto, aquello que dejamos en el sótano de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo psíquico, de esto que nos sostiene, pues tiene como una oportunidad para que pueda salir.
Ahora va a salir en conjunto con Lilith, que puede llegar a ser bastante rabiosa, extrovertida, dramática, peleonera, pero por otro lado puede haber una manera de canalizar toda esta energía, porque pues lo está propiciando también Júpiter. Entonces, digamos que la conjunción misma es bastante loca, digámoslo así, porque pues es que en Escorpio nada es como muy tranquilo. Lo que pasa es que es profundo, intenso, se queda allí Mm, anquilosado, es una energía que necesita toda la fuerza de lo fijo para entender y no soltar hasta que resuelva temas muy profundos, pero sí tienen que ver en temas relacionales. Nos encontramos con la luna y el sol allí en los últimos grados, en unos grados que suelen ser críticos, porque pues en los términos de alguno de los dos maléficos, Marte o Saturno. Entonces por eso los últimos grados de los signos suelen ser bastante difíciles, como que traen una cierta urgencia, pero también una cierta dificultad de tragar lo que está sucediendo. Vamos a ver esto en nuestra sabiduría lunar, cómo lo vamos a masticar más exactamente. sí, totalmente. Y este es el cierre justamente del mes de Libra con esta luna nueva que se hace esperar hasta el final y donde, como tú decías, pues ya vamos dejando un poco decantando y soltando la energía de los eclipses, ¿sí? Ahora sí, Aunque sabemos que cuando tengamos pues esa luna llena en Virgo y estemos en ese momento con el sol en Piscis, pues vamos a volver a ver qué se sembró, qué se cosecha y vuelven y esto finalmente son procesos muy dinámicos, pero bueno, muy interesante prestarle toda la atención a este calendario y poder pues analizar y entender qué viene con este nuevo mes zodiacal y definitivamente pues movimiento, intensidad, cambios, transformaciones, como tú dices, ¿no? Lo personal, lo colectivo, unido, ¿sí? Más que nunca en estos procesos de transformación profundos de estructuras, de sistemas políticos, económicos, culturales, es decir, de todo lo que estamos viviendo con este tema de los transpersonales y las activaciones que están teniendo en estos momentos. total. Yo quiero invitar a todo el mundo para que entendamos la astrología como un mapa, como una guía que se nos puede presentar, pero que requiere de un trabajo personal, ya sea una mirada retrospectiva de dónde nacen nuestras creencias, nuestras acciones, el cómo gestionamos los conflictos, el cómo nos relacionamos con otros, ya sea con gente cercana, con la familia, con el entorno, en fin, y que entendamos que tanto las partes, movimiento colectivo tiene una influencia sobre mi vida personal, que en estos momentos cada vez más podemos estar sintiendo que hay una ola que nos arrasa, que nos lleva y que no podemos evitarla, pero que también desde ese trabajo personal que estoy proponiendo, podemos ser parte de un movimiento en donde le damos sentido a aquello que es inevitable. Es decir, no podemos pararnos como un Saturno y tratar de detener con un murito una avalancha que se nos viene encima y que verdaderamente o sea, es parte del movimiento, es parte de la evolución, no podemos volver atrás. Es importante entender que vamos hacia adelante, nos guste o no nos guste. Entonces, pensaría que ahí es importante no solamente que nos sucedan las cosas, sino que nosotros tomemos conciencia y hagamos un trabajo interno profundo para poder gestionar nuestra vida personal y colaborar con el destino colectivo. Sí, y esa colaboración, como tú dices, tiene que ver mucho con la empatía, con la conexión, con el darnos cuenta que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Finalmente, salir de esta idea de separación individual, de la construcción del ego y de que mientras a mí me vaya bien, me importa un carajo el cómo le van a los demás y que lo que está pasando en Gaza no tiene que ver conmigo porque a mí no es a que están bombardeando y que, ¿sí? Esta ilusión, que esto es una ilusión en la que muchas veces nos refugiamos, ¿sí? Nos sentimos seguros y nos sentimos tranquilos, pues es lo que se está rompiendo, es lo que se está fragmentando también. Y maravilloso que sea así, porque pues definitivamente o asumimos una responsabilidad y cambiamos, o pues nada. Veremos cómo el cambio se nos viene encima a la fuerza, ¿no? Y esperemos que no sea así.
Total. Entonces, me encanta Y, esta sa- reflexión. y Dime. quiero una última reflexión para finalizar. Fíjate que en estos próximos 2 meses, en lo que es el mes de Libra y el mes de Escorpio, vamos a seguir teniendo a Saturno retrógrado. Si no estoy mal, a finales de noviembre, ya cuando empecemos el A mes de finales de noviembre. Sagitario, él se pone directo. Entonces nos está hablando muy claramente, Saturno es precisamente uno de los planetas más importantes dentro de nuestra estructura de personalidad y dentro de nuestra estructura mental y de la realidad como tal, en donde en esta retrogradación nos está diciendo cuál es ese proceso del adulto interno que tenemos, cuál es esa autoridad interna que hemos construido que involucra a todos, Piscis, y que no podemos dejar de ver, sino que tenemos que estar con esa campanita hacia adentro, ¿no? Es como el ermitaño que tiene la luz puesta hacia el pasado, mirando cómo es que he caminado esos pasos, porque de aquí en adelante no solamente va a depender de todos los demás que asuman una responsabilidad sobre mi vida, sino que yo, Saturno y Neptuno, entrando al grado cero de Aries, nos está diciendo esta responsabilidad es individual y no es aludible a otros. Obviamente con Neptuno vamos a tener una cantidad de cosas adicionales que no vamos a entrar ahorita más, pero creo que es súper chévere ver como esta retrogradación de Saturno como la oportunidad de gestionar mi adulto interno. Sí, total, maravilloso. No, pues genial, qué encuentro tan interesante y productivo. Nos llevamos muchas preguntas, nos llevamos una visión, esperamos que para ustedes también obviamente más clara de estos tránsitos y pues seguimos ahí en contacto y en estos espacios que definitivamente nos ayudan a entender la astrología de una manera aterrizada, de una manera concreta y eso es lo que buscamos y lo que intentamos. Entonces, pues bueno, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, suscríbanse a nuestros canales, estén pendientes de nuestras redes sociales y de los contenidos que estamos creando. Así que, pues Y nada, muchos likes, por favor, porque así YouTube y todos los distintas redes sociales les parece que esta información es importante y esperamos que obviamente sea para ustedes. claro que sí. Bueno, para todos un abrazo, Sigrid, un abrazo fuerte también para ti. Lo mismo, chao.